Como convencer ao pobo de Roskilde, en Dinamarca, dos beneficios da penalización. Ese é o obxectivo do vicealcalde da cidade danesa, que esta mañá visitou Pontevedra para coñecer de primeira man a nosa transformación urbana. Roskilde más o menos es una ciudad que tiene más o menos lo mismo tamaño que aquí. No es tan alto, dicen, pero como políticos lo que le interesa mucho es que Pontevedra es más o menos, tiene más o menos la misma gente y lo mismo tamaño de la ciudad. Entonces por ellos es muy interesante venir aquí a ver cómo hemos hecho aquí y lo que pueden hacer allá también. Roskilde é unha das cidades máis antigas de Dinamarca. Está situada ao norte do país e conta con case 50.000 habitantes. O goberno local danés está interesado en prohibir os coches no centro histórico e por iso quiso acercarse ata a Boa Vila para coñecer o noso modelo peonil. Le interesa mucho venir aquí para ver cómo aprobamos, cómo superamos esas cosas. Por ejemplo, si la gente no quiere, que no pueden ir en coche. Y lo que han visto aquí es que parece que la gente son bastante feliz con los cambios y que tienes que ver el visión de futuro. O vicealcalde de Roskilde sabe que non será fácil instalar o modelo de Pontevedra na súa cidade, pero quere seguir traballando para conseguir que os seus veciños teñan unha maior calidade de vida.